Buenas noches, mi nombre es Luis Albeiro Tubercia. Les voy a hablar un poco acerca de El Mercader de Venecia, una película que trata un poco del derecho mercantil en sus inicios. Vamos a empezar con una pregunta. ¿Cuáles son las características del comercio en 1596? En el siglo XV, la actividad comercial tradicional se transformó profundamente. Su organización adquirió una gran variedad de formas debido al afán de proteger el capital comercial, de facilitar y conseguir contactos a larga distancia y de distribuir el riesgo de las operaciones comerciales. Los mercaderes no actuaban individualmente, sino dentro de grandes redes y sociedades que en ocasiones llegaban a monopolizar la venta de un producto en un área determinada. La concentración del capital en manos de los grandes mercaderes impulsó el desarrollo de un sistema de crédito y pago. La segunda pregunta, ¿cuándo nació William Shakespeare? William Shakespeare nació en Stratford-upon-Avon, un pequeño pueblo inglés ubicado a unas 35 millas al sur de Birmingham, el 23 de 1564, donde murió el mismo día de 1616. Por estas fechas, antes de su nacimiento, su padre se convirtió en un gran comerciante exitoso que ocupó cargos oficiales como regidor y alguacil. Registros datan que en 1570 su fortuna disminuyó. Seguimos con la tercera pregunta. ¿De qué nacionalidad era William Shakespeare y por qué podía hablar del comercio en Venecia? ¿Dónde queda la Venecia de 1596? William Shakespeare era inglés. El poder o la ambición son temas habituales de las obras de Shakespeare, pero en ninguna se ve el tema del dinero tan claramente como en El Mercader de Venecia. El Mercader de Venecia comporta muchas cosas y una de ellas es la de ser una precisa descripción de las relaciones económicas en los inicios de la Revolución burguesa, la que desterró el modelo feudal de la geografía europea. Antonio es un mercader, la profesión más respetada en esta nueva economía que en parte se ha prolongado hasta nuestro tiempo. Que sea de Venecia no es casual. Al fin y al cabo, desde Marco Polo y antes, el genio de los venecianos para el comercio era el más respetado. Venecia es en Italia en 1596, la ciudad-estado más importante del siglo XV. Seguimos con la cuarta pregunta. ¿Cuáles eran las principales regiones, ciudades y naciones donde se desarrollaba el comercio cercano a 1596? Tenemos los italianos, los franceses, los armenios, eh, en la región que a grandes rasgos va desde París y la curva del Loira al Mediterráneo. Francia formaba parte de una zona económica que estaba aún marcadamente bajo la influencia de los italianos, principalmente hombres de negocios, maestros de las técnicas comerciales, desde finales de la Edad Media en toda Europa occidental. Gracias a ellos, esta zona era la más desarrollada desde el punto de vista de la organización y los modos de trabajo. Eh, También estaban los judíos, se extendieron por todo el mundo, sus logros son mucho más antiguos, contrariamente a los armenios reagrupados por Dulf-Julfa, patria secreta del dinero y del corazón. Israel vive desarraigado, trasplantado. Fueron expulsados de España en 1492 y de Nápoles en 1541. Los mercaderes judíos se distribuyeron en dos direcciones, hacia el Islam mediterráneo y hacia los países del Atlántico. También tenemos a los portugueses. La red tenía su centro en Lisboa, se extendía por las costas africanas y americanas y unía el Atlántico con el Pacífico y el Extremo Oriente. Eh, Debido a la existencia de un vacío mercantil casi absoluto, la América española se abrió por ella misma a la aventura de mercaderes extranjeros. Hacía tiempo que marinos y mercaderes entraban clandestinamente. Eh,
¿Qué productos se comercializaban en 1596? ¿Cuáles eran los medios de transporte? ¿Qué instrumentos utilizaban para hacer válidos sus negocios? Papeles, comerciales, títulos, valores. Los productos eran el jengibre, el sándalo, el clavo, la canela, la pimienta. Tenían drogas colorantes, usaban mucho el azafrán, los tejidos de algodón, tejidos de cáñamo, tejidos de lana, de lino y usaban la seda. Eh, Había alimentos como el ganado, las leguminosas, los frutos secos, el trigo, los cereales, el vino, el aceite y el azúcar de caña. Tenían transporte que eran las embarcaciones, esa era la principal fuente de navegación. Eh, los instrumentos que usaban para hacer negocios eran documentos que tocan indirectamente a la historia del comercio. Había documentos diplomáticos eh, y trato de palabra. Eran como un acuerdo entre vendedor, comprador y ese era el trato. La siguiente pregunta, ¿qué dilemas éticos se observan en el mercader de Venecia? La parte en que Porcia encarna la ley haciendo cumplir las demandas y juzgando a Antonio por sus actos. Antonio, al momento de no dudar en presentarse ante el duque y dispuesto a pagar con lo acordado, aquí se destaca el valor de la palabra y la amistad. Seguimos con la pregunta, ¿cuáles son los orígenes del comercio? Se encuentra vinculado a los primeros tiempos de la vida humana. El hombre primitivo sobrevivía mediante la caza de animales, de los cuales obtenía el alimento y la vestimenta, entre otros usos. Pero cuando el hombre conoce la agricultura, logra producir más de aquello que consume y provocando así un excedente, el cual posteriormente va a poder intercambiar por aquello que le era útil y que no producía por sí mismo, dándole origen al trueque, que es la esencia del comercio. Detrás del trueque aparecen los intermediarios especializados en temas generales que van a ser aquellos empresarios que unen a las partes que tienen excedentes para facilitar el intercambio y con el tiempo comienza a perfeccionarse el transporte de este excedente. Con el Código de Hammurabi se regulaban las operaciones a plazo con interés y el contrato de depósito, lo que era provechoso porque evitaban perder tiempo buscando a aquella persona con quien efectuar el trueque. Se fue así perfeccionando el comercio con Grecia y Roma a la cabeza, creciendo hasta la caída del Imperio Romano, donde asimismo cae también la actividad mercantil, porque surgen las organizaciones feudales y las economías cerradas. Las mercancías como medios de pago resultaban ser poco prácticas, ya que muchas de ellas eran perecederas y difíciles de acumular. Por ello se fueron sustituyendo por objetos o metales preciosos que iban tomando formas variadas dependiendo del lugar. Vamos a responder la otra pregunta, ¿cuáles son los orígenes y características del registro mercantil a nivel histórico? Se remonta desde el siglo IX, gracias a la navegación y comercialización de productos. Se hacía de forma autónoma, usando como medio principal el mar Mediterráneo, ya que unía varias ciudades en las cuales se podían vender y comprar diferentes productos. Los comerciantes eran regulados por el cónsul, quienes poseían su propia jurisdicción mercantil, las cuales se encargaban de hacer cumplir los acuerdos y las leyes de mutuo acuerdo entre compradores y vendedores según el medio de pago. En conclusión, el conocimiento de la evolución histórica y conceptual del derecho mercantil es el camino que conduce al entendimiento del vigente concepto de la disciplina. Ello conlleva que ese conocimiento no se debe limitar a la realidad actual, sino que se deben analizar las diferentes realidades económicas, históricas y los coyunturales conceptos del derecho mercantil de cada época, para tener así los elementos necesarios para llegar al concepto actualmente vigente e intentar llegar a entrever el concepto futuro. De acuerdo con lo anterior, este artículo analiza el proceso histórico de la evolución del derecho mercantil, desde la Edad Media, pasando por la codificación hasta nuestros días, eh, especificando en cada uno de estos periodos el concepto vigente de derecho mercantil para finalmente llegar a una reflexión del presente y futuro de esta disciplina. Muchas gracias.